Y la palabra de Dios dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con las otras barcas también, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún al viento y al mar le obedece? Señor, bendiga su santa palabra. Gracias, Padre Celestial, en este día te damos por la oportunidad que nos das de escuchar tu mensaje en plenitud, con libertad, en tranquilidad, en tiempos de paz y de abundancia. Padre, enséñanos a ser humildes y a reconocer que hemos sido a veces arrogantes, flojos en estudiar tu palabra, en escudriñarla, en tiempos donde muchas generaciones añoraban estos tiempos y no los tuvieron. Y nosotros que los tenemos a veces desaprovechamos. Te pido, Padre Celestial, que en este día permitas que aquellos corazones sencillos escudriñen y puedan absorber esta palabra con mansedumbre, Padre, para que puedan crecer, para que puedan entender y ser bendecidos, para que esta palabra construya, restaure, redima y enseñe a caminarnos en esta jornada que tú nos has puesto en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, escuelas, en donde quiera que estemos, Padre, porque tú eres el que ha fijado nuestros pasos en esta jornada. Te pedimos que tengamos entendimiento y discernimiento para poder aplicar esta palabra en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestra comunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este mensaje quiero comenzar contando una historia que tiene que ver con mi vida, y a veces les cuento más de mi vida porque estoy familiarizado y son anécdotas reales. En los últimos 2 meses he tenido 2 grandes acontecimientos que realmente ocurren una vez en la vida y que impactan mucho, y tiene que ver con el asunto que tuve que viajar a México, donde había muchas cosas alrededor de este asunto. Entonces, recuerdo que estaba con mucha ansiedad y estrés, y en una ocasión iba rumbo al trabajo. Entonces recuerdo que en una intersección hay un semáforo que no estaba funcionando bien, y al estar yo pensando sobre mi vida y todas las cosas, todos los asuntos llenos de mucha inquietud espiritual, recuerdo que di vuelta y no me di cuenta que el semáforo no estaba funcionando bien, porque son de esas veces que le pones en tu mente un automático y te vas a manejar y ni siquiera sabes cuándo pasaste la luz y si te pasaste una luz en rojo o cualquier cosa. Entonces resulta que me pasé una luz en rojo y no me di cuenta. Ahora no puedo decir que porque el semáforo no funciona bien, sino fue mi culpa por no fijarme, porque estaba mentalmente, emocionalmente y espiritualmente distraído por todo este asunto que tenía que viajar. Y me quedé pensando, porque dije, este acontecimiento pudo haber sido mi último acontecimiento de mi vida. Estaba estresado, estaba con ansiedad, estaba con muchas emociones, pero me acordé que el Señor, por boca de alguien,
me había dicho unas semanas anteriores que tuviera paz en mi corazón. Y hay una frase que adopté del inglés, que he abrazado mucho a lo largo de los años: be still. Estate quieto y mira las grandes obras que Dios hace. Y me trajo paz después de haber estado pensando de lo que pudo haber sido si el Señor no hubiera estado conmigo. Pero también recientemente he estado tratando de comprar una chocita y hay muchas dificultades, hay muchos problemas, muchos obstáculos, y lo mismo, volví otra vez a esos días de estrés, que son muchas cosas lo que ocurre en mi vida personal. Y nuevamente el Señor me vuelve a recordar: be still. Estate quieto, ten paz. Esto me recuerda porque en nuestro caminar, independientemente de quiénes seamos, estamos en este mundo, estamos en esta vida, estamos en un proceso de vivir en diferentes etapas. Y cada uno de nosotros, casados, solteros, niños, jóvenes, independientemente de quién seas y en la etapa donde estés, hay situaciones donde vienen la tempestad, donde viene la tormenta, donde viene la ansiedad, donde viene la depresión, la tristeza, el enojo, la desilusión. Cada uno de nosotros, de hecho, en estos momentos, estamos pasando por una etapa distinta. Y esto tiene que ver con la historia del día de hoy. En el versículo 35, Jesús comienza a decir, o más bien el autor Marcos, dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Vamos a comenzar a hablar de un tema que lleva por título: Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Y tiene que ver en el contexto que ya venimos desarrollando de semanas anteriores, donde Jesús estaba predicando y operando principalmente en Capernaum, en la provincia de Galilea, a un lado del mar de Galilea. Tiene que ver en esta zona donde Jesús está enseñando continuamente, y usted se puede imaginar que desde la mañana llegaban visitantes de todas partes de Israel, porque habían escuchado de la fama de Jesús. Jesús entonces desde la madrugada se levantaba temprano a orar, a tener ese tiempo y espacio con su Padre, y después comenzaba a trabajar desde las horas de la mañana. Un trabajo exhaustivo. Y en la noche todavía venían las gentes. Por eso típicamente Él se apartaba de la gente. Y en esta ocasión dice que se subieron a la barca y comenzaron a navegar el mar de Galilea. Cuando dice pasemos al otro lado, tomamos en cuenta que Jesús, siendo Dios, es omnipotente y omnisciente, que Él sabía a dónde iban y por qué iban. Hay un gran misterio que voy a terminar deslazando el próximo fin de semana. Porque hay una historia hermosa que comenzó desde aquí, un lugar a donde fueron al siguiente lado del mar, donde no eran bien recibidos, donde no fueron bien recibidos, y que sin embargo fue y testificó a una persona, y a esa persona, el testimonio de esta persona causó la conversión de un pueblo entero. Cosas maravillosas que a veces nosotros no entendemos. ¿Por qué Jesucristo, sabiendo que venía una tormenta grande, les dijo a sus discípulos y apóstoles: vayamos al otro lado? Vemos entonces que
este versículo nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida directamente, porque si Jesús te ha dado un llamado, ven hacia el otro lado. Quizás que algunas personas cambien su carrera, su trabajo, su lugar de vida, su estilo de vida, que salgan fuera de su zona de confort, porque le está llamando al otro lado, donde el cruzar de punto A a punto B no va a ser fácil. Así como vemos esta historia, que tuvieron que pasar en medio de una tormenta y que como seres humanos nos amedrenta, tenemos miedo, no sabemos qué depara el mañana, estamos inseguros, queremos estar siempre seguros de qué es lo que va a ser de nuestro porvenir. Pero a veces Jesús te está llamando que hagas o que des un paso de fe confiando en Él. Ese es el reto que Jesús nos ha dado a varios. Y se los digo a varios porque fue también mi caso. No soy la excepción y creo que a muchos de ustedes también Jesús les está llamando para que vayan al otro lado. Y tú no sabes qué hay del otro lado, pero Jesús lo sabe porque Él está contigo. En el versículo 36 dice que despidiéndose de la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. A este versículo le podemos agregar lo que Lucas dice, que mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. Jesús se quedó dormido. Ya hablamos que Jesús comenzaba a trabajar desde las horas de la mañana y que a veces no le daban tiempo ni de comer ni de dormir. Esto nos muestra la parte humana de Jesucristo, cómo Jesús tenía cansancio, porque inmediatamente que se subieron, se quedó dormido. Estaba cansado. Eso demuestra la humanidad de Jesucristo. En el versículo 37 nos dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca y de tal manera que ya se aneaba. En los evangelios de Mateo y Lucas le agregan a esta historia que en eso se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Eso nos puede dar una mejor idea. Lucas le agrega que la barca se inundaba y corrían el peligro de naufragarse. Vamos a hacer un recordatorio de dónde estaba. Ahí tiene la pantalla que estaban en el área de Capernaum y que iban para este lado más o menos donde está el siguiente pueblo a donde iban. Le llaman el mar de Galilea, que realmente es como un lago, pero que geográficamente tiene muchas cosas únicas. En primer lugar, el mar de Galilea está a 220 metros por debajo del mar. Debajo del nivel del mar. En segundo lugar, a su alrededor había muchas montañas, de tal forma que creaba, o hasta el día de hoy, crea un ambiente único, donde cerca del agua vienen aires helados y a su alrededor hay desierto. Cuando el aire fresco se mezcla con el aire caliente, se crean grandes tormentas. Eso es algo que era muy común. Y el lago de Galilea o el mar de Galilea tiene aproximadamente unas dimensiones de 20 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. Cuando estamos hablando de navegar, usted se puede imaginar, no es como ahorita que tomamos el carro y de Diqueo a Aurora son 20 minutos, son 20 millas aproximadamente. O sea, son
35 kilómetros más o menos. Pero 10, 12 kilómetros navegando en un barco sin motor era toda la noche. Entonces estaban navegando toda la noche. Y se levantó una tormenta. En la lengua griega se le dice leilaps, que significa torbellino, tornado, huracán, más o menos. Eso es lo que realmente significa. Eso no era una tormenta común y corriente, sino que era algo grande. Si usted se puede imaginar estando en los zapatos de los discípulos, aunque varios de ellos, por lo menos 4 de ellos, eran pescadores profesionales, ellos conocían el agua, ellos conocían el mar, era su lugar donde trabajaban diario. Pero los peligros son latentes, los peligros están ahí. Y una de las cosas que en el pasado ya he hablado es lo que la Biblia llama el día malo. El día en que quizás cualquiera de nosotros puede estar en la carretera y tú no sabes, aunque estés en tus 5 sentidos, descansado, descansada, tú no sabes si hay un ebrio, un drogadicto manejando, o alguien que está texteando, o alguien que está descuidado, o alguien que se le descompuso el vehículo. En ese preciso momento donde tú estás pasando y de la nada se ocasiona un accidente. Y ya la vida de aquellas personas son clamadas. Quizás algo tan inusual, un terremoto, se derrumba el edificio, se derrumba la casa y hasta ahí llegó tu corrido. O sea que la Biblia llama día malo a tantos acontecimientos donde nosotros podemos estar, como comúnmente diríamos, en el lugar y en el tiempo equivocado. Por eso en la oración del Padre Nuestro, Jesucristo nos anima que oremos para que seamos librados de la tentación y del día malo. Porque aún así todos estamos expuestos, pero que yo creo que cuando nosotros tenemos una cercanía con Dios, la libertad de pedirle, la libertad de agradecerle, la libertad de tener ese tiempo con Él, entonces, aun aunque nosotros estemos en estas circunstancias, Él nos puede librar de tales tragedias, de tales acontecimientos. Pero que aún así, como los propios apóstoles, vieron el peligro y todos ellos tuvieron miedo, todos ellos estaban diciendo y quejándose delante del Señor. En el versículo 38, mientras que la barca se moneaba, las olas grandes que estaban ya inundando la barca, los apóstoles allí gritando los unos con los otros, temiendo por sus propias vidas, en el versículo 38 dice, y él estaba en la popa, o sea en la parte trasera del barco, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Señor, Señor, despierta, ¿no sabes que perecemos? Si Jesús sabía sobre esta tormenta, pero Él sabía quién Él era. Él no tenía cuidado. Más adelante vemos que Él incluso caminó sobre las aguas. Pero aquí incluso el Evangelio de Mateo dice que lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, ¿no sabes que vamos a naufragar? Sabemos que en muchas de las ocasiones son en estas circunstancias, en nuestras debilidades, porque un peligro manifestó la falta de confianza en los apóstoles, manifestó la falta de fe en sus discípulos y trajo a la luz la carnalidad, la debilidad
en cada uno de ellos. Es lo mismo que ocurre con nosotros, no es algo distinto. Un acontecimiento que ocurrió en los tiempos de Jesús simplemente nos enseña nuestra debilidad como seres humanos. Porque así como yo les conté mi historia, yo creo que cada uno de nosotros pasa por los mismos acontecimientos. Cuando viene la tribulación, cuando viene la tempestad, entonces nuestro corazón se comienza a llenar primeramente de temor, pero de ahí del temor le siguen otros sentimientos: depresión, tristeza, agobio, ansiedad, desilusión. O sea el caso que sea, de acuerdo a sus circunstancias, nosotros comenzamos a ser invadidos por otros sentimientos negativos. Y yo le estoy hablando ahorita a una audiencia que conocemos a Dios, conocemos su poder, su gracia, sabemos que estamos delante de Él y que Él representa nuestra roca, que Él representa nuestro escudo, que Él es nuestro amigo. Pero cuando viene la tempestad, aún así nuestra debilidad, nuestra falta de confianza viene. Y no es entonces hasta que, como en mi caso, el Señor me recordó que ya me había dicho semanas anteriores: be still because I'm with you. Sé paciente, sé tranquilo, ten paz, porque yo estoy contigo. Cuando nosotros pasamos por este tipo de tribulaciones, es entonces que debemos de acudir y recordar a la palabra de Dios, porque por todas partes del Antiguo Testamento Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No temas. E incluso, si usted recuerda, al final del Evangelio de Mateo, después, donde están los versículos de la Gran Comisión, dice: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! No importa la tempestad, la tribulación, Jesús está con usted hasta los últimos tiempos. Yo sé que cada uno de nosotros, nuestras tribulaciones son distintas, porque para algunos, por ejemplo, si es una muchachita, por ejemplo, de 16 años que yo hablaba con ella, y ella está estresada, está muy ansiosa, está diciendo: ya me estoy aviejando y no he encontrado una pareja. Está estresada, está desesperada, se sienta: ay, pues no me voy a casar. Y tiene 16 años. Quizás podemos nosotros como adultos decir: ja, 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 ja. Pero para ella es su mundo. Para ella es lo todo. Para ella significa de decir: es lo que está viviendo. Pero quizás para uno de nosotros tiene un familiar que ha estado batallando con una enfermedad crónica, con una enfermedad de muchos años, y estamos en esa jornada sufriendo, batallando, y ver a la otra persona a la par sufriendo. El nivel de la tribulación es distinta, pero en el corazón de los que la viven está al mismo nivel. Y con eso nosotros vamos caminando en la jornada de la vida. A veces las tempestades son más grandes, pero es lo mismo. Nosotros debemos estar siempre confiados y en decir que Jesucristo nos ha dicho desde los comienzos de los tiempos: yo estoy contigo. Aleluya. En el versículo 39 nos sigue diciendo: y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando Jesús se levantó, miró lo que estaba a su alrededor
miró desesperación, miró miedo, miró falta de confianza. Es continuamente lo que Jesús ve en nosotros también, de la misma forma. Pero Jesús, Él es omnipotente. Y algo que me llama mucho la atención es que Jesús le habla a los elementos de la naturaleza como si fueran individuos, como si fueran entidades. Calla. Y aún el viento cayó. Pero no solamente eso. Si usted piensa en la lógica, se va a dar cuenta que cuando la tormenta pasa y los vientos pasan, aún las aguas continúan con olas moviéndose. Pero Jesús dice, calla, y al mar enmudece. Y dice la palabra de Dios que la tormenta se desvaneció y las olas, el agua se quedó pasiva, tranquila, un doble milagro. Solamente para demostrarnos que Jesús tiene el dominio, el control y la autoridad aún sobre los elementos creados por Él, porque su palabra nos dice que todo lo que fue hecho por Él, para Él y a través de Él. Así es que Él tiene el dominio aún sobre los elementos naturales de su creación. Pero no solamente eso, vamos a ver más adelante que también cuando sana a ciertas personas, Él habla la enfermedad y reprende la enfermedad. Y por su palabra, las cosas suceden. Los elementos obedecen, las enfermedades escuchan, los demonios se sujetan. Su palabra tiene poder y autoridad. ¡Qué belleza! Y qué belleza porque Él nos las ha delegado a nosotros. Nos las ha delegado de muchas formas. Y los que hemos estado en diferentes actividades, hemos presenciado personalmente esta autoridad. Cómo tales elementos, enfermedades, demonios se sujetan bajo el nombre de Jesús. En el versículo 40 dice, y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo es que no tienes fe? Mateo le agrega esto, o da una expresión distinta. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. O Lucas lo dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Nuevamente, nos da a entender esa debilidad que nosotros tenemos en la tribulación. Jesucristo le hablaba a los que ya eran considerados como creyentes. Y Jesucristo nos habla aún en nuestros días a cada uno de nosotros que por mucha fe que tengamos, hay veces que cuando viene la tempestad simplemente manifiesta quiénes somos realmente. Y debemos de entender que en medio de la tempestad, Dios nos está enseñando las áreas en nuestra vida en las cuales debemos de seguir creciendo. Ninguna persona nació siendo perfecta, o como más bien se traduce esta palabra, ninguna persona comienza su jornada con Dios siendo una persona madura, sino que esta cualidad se va desarrollando a través de los años, a través de las tormentas, de las tempestades, de las tribulaciones, a través de todas estas experiencias que nos hacen sufrir, que nos lastiman, pero que tienen un propósito: madurar nuestra fe. En el versículo último, 41, nos dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En el Evangelio de Mateo le agrega, y esos hombres que se quedaron asombrados y decían, ¿qué clase de hombre es este que aún el viento y las aguas le obedecen?
El miedo es un sentimiento natural del ser humano. El miedo a veces nos advierte de los peligros, pero también el miedo fue el primer sentimiento que invadió el corazón del ser humano. En aquellos momentos, cuando desobedecieron la primera pareja sobre la faz de la tierra y que se escondieron de Dios porque tuvieron miedo. El miedo es el sentimiento que está por debajo de cualquier otro sentimiento. Lo opuesto del amor no es el odio, lo opuesto del amor es el miedo. Es el miedo el que muchas de las veces del miedo se desglosa o emana una serie de sentimientos negativos. Y muchas personas tienen miedos excesivos a lo desconocido, miedo a la oscuridad, miedo a su sombra, miedo a muchas cosas. Pero debemos en cualquiera de esas circunstancias recordar que Jesús está con nosotros. Esa es la historia, esa es el meollo, esa es la conclusión de saber que Él siempre está con nosotros, que Él ha vencido todo lo que nosotros tememos, que Él lo vivió y que Él declaró victoria, que Él se conservó santo, puro, perfecto. Y si Él como hombre pudo, entonces Él nos ha dado el camino para nosotros caminar, porque Él ha vencido todo lo conocido e incluso lo desconocido, todo lo visto o incluso lo que no se puede ver, porque Él es Jesucristo, Hijo de Dios. Oremos. Padre Celestial, yo te ruego en este día que hayas hablado a nuestros corazones, porque quizás nosotros estamos atravesando una de estas tempestades donde no vemos la salida, donde vemos que los problemas se amontonan, donde vemos que quizás no se ve solución a nuestro entendimiento, pero que en medio de esto tú nos recuerdas que tú estás conmigo, que tú estás con nosotros, que tú eres fiel, que quizás nos estás probando, quizás nos estás enseñando, quizás nos estás moldeando. Danos discernimientos para poder atravesar esta tempestad, para poder clamar que en el nombre de Jesús somos victoriosos y que a través de Él nosotros hemos de pasar al siguiente lado, donde tú tienes una maravilla, donde tú nos has de usar para propósitos específicos. Y así como hoy, después de 2000 años, pudimos ver qué había del otro lado. Pudimos ver que salieron victoriosos de la tormenta. Sabemos ahora las grandes bendiciones que bendijeron a multitudes, porque aquellos obedecieron y fueron al otro lado. Así permite que nosotros, si nos estás llamando a otro lado donde no podemos ver o saber lo que nos depara el mañana, pero tú estás conmigo. Bendícenos, Padre, y danos la paciencia, el entendimiento y discernimiento para saber lo que tú nos dices es más sabio de lo que nosotros creemos o sentimos. Gracias, Padre, porque tú nos das esta palabra